espacio de noticias en vivo. Nuestro compañero Sebastián Barragán de nuestra Unidad de Investigaciones Especiales nos presentó aquí información relevante asociada al escándalo de ese momento, que era el reporte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en donde hablaba de un narcotraficante de apellido Flores, a quien asociaba con un conjunto de personas en una red. Decía el reporte del departamento, una amplia red de personas que estarían relacionadas en un circuito de el crimen organizado de una u otra manera. Nombres y apellidos, empresas que este departamento del Tesoro de los Estados Unidos mostraba públicamente, como lo suele hacer con este tipo de informaciones, en donde coloca a un narcotraficante o presunto narcotraficante imputado y procesado con un conjunto de personas que no están en ese momento imputadas, pero que por una u otra razón las relaciona con ese individuo y toma acciones, entre comillas, preventivas para evitar que otros se relacionen con ellos. Este asunto detonó una investigación de Sebastián al conocerse los nombres de las empresas y al detenerse Sebastián en una de ellas, en donde estaba el nombre de Rafael Márquez, el capitán de la selección mexicana, mostrado en esta red, como sabemos, igual que el cantante Julián Álvarez. Al revisar, Sebastián, esta empresa, aparecieron varios nombres. Uno de estos nombres es el de un legislador de Morena, que es Carlos Lomelí, con quien hablamos en su momento. Y bueno, pues este diputado Carlos Lomelí está en nuestro estudio y hablaremos con él porque hemos seguido de cerca esta historia, y nos dijo cuando hablamos por teléfono que traería documentos y elementos para demostrar sus dichos, que ahora recuperaremos para volver a hablar del tema. Este miércoles, como digo, se dio a conocer que Carlos Lomelí, pues es socio del futbolista Rafael Márquez en esta empresa llamada Servicios Educativos y de Negocios, boletinada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por operar en la red del presunto narcotraficante Raúl Flores Hernández. Hay que decir que una vez que se dio a conocer este dato en este espacio de noticias, legisladores de diferentes partidos y el propio expresidente de México, Felipe Calderón, y el exlegislador Fernando Belauzarán, entre otros, urgieron a que se investigue al diputado de Morena, Carlos Lomelí. En entrevista con este mismo medio, pues quien es socio de Rafael Márquez en un colegio de fútbol, pues en su momento dijo no recordar la creación de esa empresa, no recordar si había firmado para formar parte de esta empresa que se creó, según su narración, para comprar camionetas que dieran servicio a los muchachos y niños que acuden a ese colegio de fútbol, del cual también está relacionado con Rafael Márquez. Felipe Calderón, el expresidente, publicó en su cuenta de Twitter que el exjefe de gobierno, Marcelo Ebrard, otorgó contratos a una de las empresas de Lomelí. Marcelo Ebrard otorgó contratos a una de las empresas de Lomelí por 1,594,579,000 pesos. La mayoría, bueno, pues es por asignación, según dijo Felipe Calderón en este tuit. Hay otros tweets, como digo, de Belauzarán, que también vamos a retomar para esta entrevista. Hay declaraciones de senadores como Luis Sánchez del PRD, que también vamos a recuperar para saber qué dice Lomelí Bolaños de todo esto. Y está el trabajo de investigación de Sebastián Barragán, que ahora nos presenta precisamente para hablar del tema nuevamente y retomar el hilo de lo que informaste, Sebastián, en su momento sobre la asociación de esta empresa, Servicios Educativos y de Negocios, con Rafael Márquez y el diputado por Morena, Carlos Lomelí. Cuéntanos, Sebastián, nuevamente gracias por estar aquí ahora con este otro tema. Gracias, Carmen. El diputado Carlos Lomelí Baños presentó a Aristegui Noticias una serie de documentos que comprueban que la Procuraduría General de la República investigó sus cuentas y aún así decidió no ejercer acción penal por el delito de operación con recursos de procedencia ilícita. Los documentos indican que entre 2008 y 2011 la PGR abrió una investigación derivada de la inclusión que hizo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de las empresas que tiene Lomelí en una red de lavado de dinero del cártel de los Amezcua. El documento, que es el que tenemos en pantalla,
documenta que las empresas de Lomelí Baños presentaron información financiera, contable y fiscal que se contrastó con los informes de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Con esta información se emitió un dictamen que concluye que los ingresos de Lomelí Baños son de sus empresas farmacéuticas y que este dinero no está involucrado con la organización delictiva de los Amezcua. Con estos elementos, y es precisamente el documento que tenemos en pantalla, se resolvió el no ejercicio de la acción penal por parte de la Procuraduría General de la República. Otro documento que presentó el diputado son 3 hojas donde el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acepta, es el que tenemos en pantalla en este momento, acepta quitarlo de la lista negra de la OFAC. El documento dice que llegó a esta conclusión tras revisar la información disponible en su plataforma y los documentos que apropió el propio empresario. El ahora diputado debió enviar en ese momento una carta donde aceptó los términos de remoción del listado, que entre otras cosas incluyen firmar no haber participado en ninguna actividad ilegal y además que ni él, ninguna de sus empresas, accionistas, oficinista, gerente o empleado participó en negocios con otras empresas enlistadas por la OFAC. El documento cierra diciendo que si descubren algún tipo de mentira o de información falsa en su declaración, lo volverán a incluir en el listado, y es precisamente el documento que vemos en este momento, que está en inglés y que es del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Y un tercer documento que presentó el diputado a Aristegui Noticias, o una tercera serie de documentos, se refieren a lo recabado en el Registro Público de Jalisco, donde la empresa Servicios Educativos y de Negocios, pues todo su historial, donde aparece el diputado como accionista junto a Rafael Márquez, junto a otras 8 personas, hay que decirlo. En el acta constitutiva, el notario público Eduardo González Batis anotó que los 10 accionistas manifestaron ser y luego cada uno describió su nombre, ciudad de origen, estado civil y domicilio. En esta parte se incluye a Carlos Lomelí Bolaños. Sin embargo, en la hoja siguiente, el notario público dio fe de que únicamente se recabaron 9 firmas, siendo un total de 10 accionistas. El documento, Carmen, esta versión del documento que nos envió el diputado no incluye las firmas autógrafas como tal, por lo cual no se puede saber quién faltó a esa reunión para poner la firma, y son los documentos que estamos viendo, donde cada uno de los accionistas describió su lugar de origen, su estado civil, incluso su domicilio, y en la hoja siguiente vemos que a pesar de que son 10 accionistas, el notario público únicamente da fe de 9 firmas. Pero por esta versión del documento no incluye las firmas, no podemos saber quién fue el accionista faltante. Y otro documento que se incluye en este mismo listado documenta que la empresa no ha tenido movimientos desde su creación en el registro público, como cambio de objeto de la sociedad, cambio de nacionalidad, transformación, fusión o modificación al contrato social. Y el paquete de documentos cierra con una serie de búsquedas en 2 servicios de información legal, que son najiba.mx y el Buró de Investigaciones Legales, donde se concluye que la empresa no ha estado involucrada en problemas legales, que no tiene movimientos ante el SAT y que únicamente, como única información, es que está enlistada o boletinada por el Departamento del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos, Carmen. Es el reporte de los documentos que envió el diputado Lomelí a este equipo de noticias. Gracias, Sebastián, por esta información y que recupera esencialmente los documentos que nos prometió enviar y que nos envió precisamente el diputado por Morena, Carlos Lomelí, quien está aquí en este estudio. Y bueno, pues Carlos, gracias por venir aquí, gracias por seguir en esta serie de explicaciones que son obligadas una vez que tu nombre apareció asociado al de Rafael Márquez en esta empresa y que teníamos el antecedente de que fuiste tú mismo presentado en esta lista negra, digámoslo así, en esta lista del Departamento del Tesoro hace algunos años. Nos has mostrado esto que ya explicó Sebastián. ¿Qué más tendrías que decir? ¿Qué más sabes de esa sociedad tuya con Rafael Márquez que no te acordabas hace unos días? Sí, Carmen, primeramente agradecerte, es un honor estar en tu programa.
felicitar a Sebastián por la claridad con la que explica, decirle que nada más anexaría que la investigación de la Unidad de Recursos de Procedencia Ilícita fue a 10 años hacia atrás y concluye en el 2011. ¿Qué más encontramos? Que el notario Batis falleció. El motivo por el cual no tenemos la hoja y no sabemos realmente, es más, no sé si fui yo el que faltó de firmar o sería cualquiera otro de los socios. Cuando un notario fallece, se recogen los libros y va a un archivo que controla el gobierno de los estados, y en este caso no hemos tenido acceso y no hemos podido sacar esa copia para saber qué firma faltó, así de claro, ¿no? Entonces, bueno, hoy por hoy no sabes si tú faltaste, si no faltaste, así es. Eso no lo tienes claro. Pero algo que hay que señalar primeramente, no tengo ningún señalamiento ni por el Tesoro ni por ninguna persona. O sea, yo aparezco ahí como aparecen otras 8 empresarios. Digamos aquí, ¿lo tuviste? Y se aclaró según el documento que acaba de referir. ¿El señalamiento que tuviste fue en qué año? El que yo tuve fue en el 2008. En 2008, que, bueno, déjame ir por partes, porque, bueno, ¿sabes qué? Termina la explicación y ahorita vamos por partes. Bueno, no, y nada más comentar a tus radioescuchas y a tu programa que es un cascarón que quedó simplemente en la notaría, que nunca tuvo RFC, nunca tuvo chequeras, nunca tuvo movilidad, nunca ha presentado una declaración. Entonces, es realmente un cascarón de una empresa que se hizo con un notario y que ahí quedó. ¿Pero por qué la refiere el Departamento del Tesoro como una empresa boletinada asociada a este narcotraficante principal del cual deriva la red de la que se menciona? Tú no estás boletinado en el informe del Departamento del Tesoro, pero está la empresa de la que eres socio con Rafael Márquez, que es esa empresa de la que estamos hablando. Sí, yo creo que cuando el Tesoro de los Estados Unidos manda este boletín, se hace una búsqueda en el registro público de la propiedad y todo aquello en donde se encuentre el nombre tanto de él como de Heredia, que es era su apoderado, pues se boletinan para como de manera precautoria para que sean los señalados quien tenga que aclarar esta situación, y que muy seguramente lo van a hacer o ya están abocándose a eso. Yo creo que es por eso que el Departamento del Tesoro la boletina, porque aparecen los nombres tanto de Rafa como de Heredia, ¿no? Yo creo que es eso, Carmen. ¿Tú conoces a Flores? No, nunca lo he visto, ni siquiera le he dado a la mano, no sé ni quién es. ¿Y por qué Flores está asociado a esta empresa de la que eres socio? No, él no está asociado. Está en la red del asunto, está el nombre, derivan los nombres, que tú no estás en la lista de los nombres y de las fotografías de esta red que dice amplia red de relacionados con el narcotraficante. Es la empresa la que está asociada a esta red que informa el Departamento del Tesoro. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿por qué esa empresa está relacionada con esa red? Yo creo que, insisto, Carmen, yo creo que cuando el Tesoro boletina, da los nombres, se hace una búsqueda en el registro público y todo aquello donde aparezcan dichos nombres se extraen y se publican. Entonces, no hay ninguna relación, o sea, no... Entonces, la relación aquí es de Rafa Márquez, así es, que está relacionado con esta red según el Departamento del Tesoro, y Rafa Márquez, a su vez, tiene otras empresas que de ribete se suben al boletinaje. Así es como opera. Y así es como sucede. Si tú te das cuenta, en el 2008 no solamente subió Lomedic, que es una de mis empresas, aparecieron otras empresas que están publicadas y que fueron analizadas y revisadas, y que una vez que se determinó que no existe ningún recurso de procedencia ilícita, fueron liberadas, no hubo ningún tipo de acción penal y mucho menos, y fuimos sacados de la lista del OFAC. Déjame regresar a la charla que tuvimos por teléfono y vamos a tener, por cierto, la presencia del senador Luis Sánchez del PRD, que es una de las voces que más fuertemente ha exigido que se te investigue. Claro. Ahora vamos con el senador para que nos diga y tú respondas al respecto lo que tengas que responder. Pero déjame retomar esto que en su momento dijiste por teléfono en este espacio de Noticias en Vivo. Cuando te dije, ¿por qué te subieron a esa lista y te relacionaron con los Amezcua, con el cártel de los Amezcua? Tú utilizaste una expresión, si no me equivoco, de que también hay terrorismo empresarial. Así es, Carmen. A ver, recuperemos ese hilo de las cosas. Sí, mira. Cuéntanos. Ok, en el 2007 o 2007, en el 2007 yo fui invitado porque yo acababa de desarrollar en el 2003 un sistema de administración de bienes de consumo para la salud. Simple y sencillamente era quitarle todos los indirectos a los sistemas de salud: robo, pérdida, caducidad, estivamiento, ¿Federal? llantas,
Federal. ¿En el sexenio de Calderón? En el sexenio de Calderón. Ah, porque ahorita ¿sí? te pregunto de Calderón, que está no. tuiteando sobre ti. Ya lo sé. Entonces, nosotros desarrollamos este sistema en el cual nosotros asumíamos todo el control de los stock. Cuando se da cuenta, en aquel entonces había un verdadero desabasto en los sistemas de salud en el Distrito Federal, de los cuales ya habían pasado a formar parte de intentar abastecer el gobierno del Distrito Federal, tanto la empresa Nadro como Fénix de los González, y estaba haciendo su intento Saba. Ninguno de los tres gigantes podía meter control y tener abasto. Cuando yo soy citado a participar en esta licitación, yo llego y me siento en una sala de espera, no tenía la cultura de que estas personas eran tan importantes, y escucho que dicen, bueno, que nos vamos a repartir el contrato, ¿quiénes vamos? Así textual. ¿Nos vamos a repartir el contrato? ¿Los licitantes? Sí. Caray, ¿qué? Entonces, dice, mira, tú te quedas con esta parte, tú con esta, yo con esta, y por ahí anda un despistado, un chiquito, que dice que viene a participar de Jalisco. ¿Y eras tú? Era yo. ¿Y no te habían visto ahí? No, me vieron, pero no sabía quién era. ¿Y estaban hablando frente a ti sin saber quién eras? Como no tengo pedigrí, como vengo de la cultura del esfuerzo, Carmen, entonces pues yo llegué y me senté y en perfecto desconocido. ¿Y eso dices que hice? Y en ese proceso se hizo una licitación, que creo era multianual, y era de 400 millones, que debo decirlo para que lo investiguen, que en aquel entonces el abasto se hacía alrededor de 750 millones de pesos al año. Nosotros llegamos y bajamos el 35% del costo y del consumo por el sistema. Entonces, cuando asignan, me llevo ese contrato, y no pasaron 2-3 meses cuando aparezco en ese cuadro, en esa estructura de estos narcotraficantes. ¿Relacionado con los Amezcua? Relacionado con los ¿A Amezcua. los que conoces? No los conozco, Carmen. Es más, no tenía ni siquiera la idea que existía ese cártel. Y bueno, pues fue un shock impresionante. Yo, ¿Y lo asocias a esto? ¿Por qué? ¿Qué tendría que ver el departamento? ¿Qué tendría que ver el Departamento del Tesoro con esa licitación que ganaste y que dices le comiste el mandado a los gigantes? Yo creo que las instituciones, Carmen, están se constituyen en base a personas. Y las instituciones tienen derecho a equivocarse. Yo creo que filtraron información, construyeron información para que, pensando que con esto yo iba a salir corriendo. ¿Imputas a alguien? Ahorita te voy a decir los nombres, porque además me lo dijo Marisela muy atentamente. Marisela Morales, la ex procuradora general de la República de Felipe Calderón. A ver. Entonces, cuando sucede esto, bueno, pues yo, muy consternado, no tenía la cultura. Mucha gente, en el afán de ayudarte, te decía, pues yo tengo este abogado que ha sacado a fulano, que ha... No, yo simplemente busqué a un abogado que no litigara penal, que tuviera un doctorado, y le supliqué que llevara mi caso. Yo fui de los primeros mexicanos que aparecieron en la lista. ¿Quién fue tu abogado? Juan Soltero, de Guadalajara. Es un hombre extraordinario, con una gran capacidad. Le dije, oye, Juan, por favor, ayúdame. O sea, pero es que yo no litigo penal, ayúdame. Precisamente por eso. Porque yo no me puedo etiquetar. Yo no puedo ir con una persona que se dedique a sacar personas de la cárcel o gente que haya lavado o gente que está en el narco. Llevamos el juicio, yo salgo al día siguiente o a los 2 días con un desplegado por toda la República, donde pido que el gobierno federal intervenga a mis empresas, los bienes míos y los de mis hijos, para que me regresen de la manera más breve el buen nombre mío y el de mis empresas. Me contesta, me llega una carta de Muriño un día antes de que... ¿De Muriño? De Muriño. Me dice, en base a su solicitud, nosotros aceptamos, la unidad de investigación le va a pedirle lo necesario para hacer una investigación de usted, de su empresa y de todo lo relacionado con sus hijos. Al día siguiente sucede la desgracia de que él cae en el avión. No me digas. Claro, fue un día antes, o sea, el 4 de octubre. ¿Pero por qué Muriño si era secretario de Gobernación? No, porque ¿Tú le pediste a quién? La solicitud que yo mandé a través de todos los medios publicada. O sea, cuando tú publicas en todos los medios el desplegado y dices, necesito que me ayuden para hacer esta investigación. Al presidente, iba a Muriño, iba al secretario de Salud, a la de Relaciones Exteriores, a todo mundo, a Derechos Humanos. Y te contesta Juan Camilo Muriño
Mourinho, Sí. secretario de Gobernación, en una carta. Sí, una carta, así que ¿Qué decía? en base a tu solicitud que hiciste a través de todos los medios, hemos decidido que a través de la investigación de los recursos de procedencia ilícita, se te haga una investigación de tus bienes para determinar ¿Y tu familia? así es. Y al día siguiente es que Sucede es el la accidente, desgracia, bueno, sí. lo que haya sido, porque Así yo, el día 5, yo recibí el 4, el 5, sucede esta desgracia. Y bueno, decirte que... pero bueno, murió Juan Camilo Mourinho, pero el gobierno continuó, continuó. obviamente. ¿Qué sucedió con la investigación que te anunció Mourinho Bueno, se estaba haciendo? Yo tuve la oportunidad de declarar en dicho departamento de investigación por ahí el 22 de diciembre, el 21 22 de diciembre, fui, me puse a disposición, duré 4 horas en mi declaración. Ellos me dijeron, ok, doctor, la verdad no sabíamos nada de usted, no lo teníamos en el radar. ¿Eres doctor? Soy doctor. ¿Doctor en medicina? En medicina, Ya. sí. Entonces fui... ¿Por qué universidad? Universidad de Guadalajara, una Ya. universidad pública. ¿sí? Entonces te dicen, doctor, estamos en esta investigación Sí. y... Le vamos a estar pidiendo papeles, todo notariado. Fueron 3 camionetas, banner, durante todo este tiempo, aportando certificado con notario, todo lo que me pedían tenía que ir certificado y con notario. Después de 3 años, tengo la fortuna de que me citan nuevamente antes era Ciedo. Ahora Antes sí. era Seido. Sí. A Ciedo, y tuve la fortuna de que en ese momento estuviera ahí Marisela. Marisela Morales, la que Morales, después fue procuradora. así es. En ese momento era la titular de la De la CIEDO así es. y que le cambia a Seido. Ah. ¿Y qué pasa con Entonces Marisela Morales? me dice, señor, aquí está el dictamen de la PGR. Este es el dictamen que hacen mis peritos para yo poder estampar la firma. Aquí va mi firma. Doctor, aquí está su dictamen. No encontramos, su vida no cuadró en los últimos 10 años por 60,000 pesos. Y tenga O sea, cuidado. no cuadró, o sea, toda la revisión que te De hicieron, 10 años. había un desajuste de 60,000 pesos. 60,000 de alguna pesos, cosa. alguna cosa. Entonces me dice, y póngase listo con estas gentes. Me da un papelito. Y en ese papelito venían los 3 nombres de las personas. ¿Guardaste el papelito? No lo tengo. No, fue un papelito, un posting. Un Y post-it. en ese posting Un decía, post-it que te decía la titular de CIEDO en ese momento. ellos nos pusieron a trabajar así. ¿Y los nombres son? Nadro, Fénix y Saba. Nadro, Fénix y Saba. Así es. Los que perdieron el contrato Así que es, tú ganaste. Así es. Entonces de ahí surge todo. Un Bueno, a ver, mes. y yo te pregunté, ¿por qué apareció tu nombre en el Departamento del Tesoro en aquella lista relacionada con los Amezcua? Y tú dices, se pudo haber filtrado información sobre mí Sí, falsa yo creo. y se la estás imputando a estas 3 No, gigantes yo de la solamente- farmacéutica mexicana. Yo solamente estoy ¿O qué estás diciendo? Lo que estoy diciendo es que cuesta mucho trabajo brincar a una mesa de la gente que crece, tiene pedigrí y que tiene los controles de estos negocios en el país, y que cuando uno viene de abajo y por fortuna brinca a esa mesa, regularmente te tiran un obús con una bazuca y esta mosca se les mueve. Te voy a decir un dato, Carmen, para que más o menos te des una idea. Cuando yo fui señalado tenía 480 trabajadores. Cuando terminó la investigación tenía 3,000 trabajadores. Cualquier empresa que se nutre de recursos de procedencia ilícita, lo primero que hacen es cerrarla y desaparecer. Nosotros tuvimos que fortalecer el alma, ¿Y cómo creciste de esa manera? aguantando la losa de la calumnia en la espalda, caminando, trabajando intensamente, y cuando terminó la investigación crecimos con este sistema de O administración. sea, a partir de que tú tenías tantos trabajadores y luego tuviste 3,000 porque ganaste ese contrato. Ganamos que te el hizo crecer contrato. hasta 3,000 a raíz del contrato. Así es, que cumpliste el contrato. Así es, lo cumplimos cabalmente. Creo que en el periodo lo digo textual, en el periodo de Marcelo Ebrard, nosotros establecimos la metodología para que hubiera un abasto suficiente, porque hoy por hoy, Carmen, si tú te das cuenta, no aparecen los periodicazos de la señora que se alivia en el carro del sitio por no haber material quirúrgico, o no hay medicamentos, o no hay rayos X. Cuando nosotros llegamos era la constante.
e hicimos todo un procedimiento, dejamos la cultura para que hoy por hoy la Ciudad de México sea una de las ciudades mejor surtidas y que están mejor calificadas, que no lo digo yo, sino lo dice las encuestas de satisfacción de la Secretaría de Salud. Pues de eso habla el expresidente Felipe Calderón, no en esos términos. Sí. De ese tema, Felipe Calderón en su cuenta de Twitter dice: Marcelo Ebrard otorgó contratos a una de las empresas de Lomelí, es decir, tú, por 1,594,579,000 pesos, la mayoría por asignación directa. Lo dice en un tono acusatorio, evidentemente. Claro. Bueno, primeramente agradecerle... ¿Te favoreció Ebrard? No, primeramente agradecerle al expresidente Felipe Calderón que se fije y que es el segundo agarrón que nos damos a través... Ya. Sí, claro. O sea, él me ha señalado de narcotraficante, lo que me faltaba por ver... Un narcotraficante financiando Morena. Le contesté al señor respetuosamente. ¿Qué le dijiste? Le dije, señor, le mostré los documentos que le hice llegar a través de cuando él era presidente, a través... ¿De Mourinho? Sí, no, se lo hice llegar a través ¿cómo se dice? Donde deja los documentos en la presidencia. Oficialidad de partes. Le dije, señor, a través de oficialidad de partes, aquí le dejé estos documentos, siendo su procuradora, Marisela Morales me firmó estos documentos que también los tiene y se los dejé a través de oficialidad de partes. Usted sabe que es mentira y usted sabe que está intentando confundir al pueblo de México. Le suplico que trate y tenga respeto hacia mi persona, que no intente dañar a Morena, ¿sí? Y que tenga respeto por los mexicanos, que suficiente daño ya les ha hecho con la estela de muertos y de sangre, de secuestros y de violencia que dejó durante su sexenio. Le tundieron, Carmen, le tundieron en la red. No fue suficiente, yo creo que quedó con malestar, porque cada vez que tiene oportunidad me sube y le agradezco a nivel de un expresidente para estarle contestando. No le he contestado, estoy todavía recabando datos, por ejemplo, de la estela de luz y de tantas cosas más que en su momento saldré con un video para contestarle a Calderón respetuosamente como expresidente de México, que no intenten estar dañando la imagen de Morena y de Carlos Lomelí. O sea, verdaderamente está muy preocupado porque Morena en Jalisco está creciendo de una manera exponencial y un servidor, con toda humildad te lo digo, Carmen, estamos creciendo, tenemos aspiraciones y él está muy preocupado porque ¿Quieres ser gobernador de Jalisco tú? Yo estoy aspirando a ganarme la confianza de los jaliscienses y si así lo deciden en las encuestas estaré, y si no voy a estar en donde pueda aportar para que este país pueda transformar y podamos tener y recuperar los mexicanos la sonrisa y las ganas de vivir, Carmen. Bueno, no solamente Felipe Calderón está en este asunto, hay otros personajes como te mencioné. Déjame tomar lo que dice Fernando Belauzarán, el exdiputado del PRD. Dice, el exdiputado del PRD, Fernando Belauzarán, indicó que el diputado morenista fue quien más dinero dio a la campaña de López Obrador en 2006. ¿Diste dinero a la campaña de López Obrador? ¿Fuiste el que más lo dio? No, realmente de esto se me ha venido acusando año con año, ¿no? Yo participo con Andrés Manuel desde el 2005. En el 2005, Carmen, dije, voy a cerrar mi cajón, aventé el control de la tele y voy a participar activamente para tratar de transformar y de frenar lo que está pasando en el país. Me sumo al movimiento de Andrés Manuel López Obrador. En el 2006 participé como candidato al Senado por Jalisco. Un día antes de la elección salgo en primera plana en el Universal dándole la mano, o en el Reforma, no sé, dándole la mano a Andrés Manuel, empresario farmacéutico, financia a López Obrador. No es así. Ustedes conocen a Andrés Manuel. Andrés es un hombre austero, es un hombre que no necesita más que pararse en las plazas a dar su discurso. Es un hombre que toda la simpatía que hoy por hoy y las encuestas que lo favorecen es en base a que ha venido acuñando un discurso y avisándonos lo que hoy estamos viviendo los mexicanos. Ese es parte del éxito de Andrés. En el caso de Belauzarán, en el 2006 le recuerdo que él participaba con Andrés. De hecho, él era delegado en Jalisco y él fue una de las personas que intentó oponerse para que yo fuera candidato al Senado de la República. Así lo dice Carlos en sus tweets. Déjame leer lo que dice Fernando Belauzarán, @FerBelauzarán. Dice: Carlos Lomelí, a quien vinculan con Rafa Márquez y diputado local de Morena, formalmente fue quien más dio dinero a López Obrador en 2006. Es un tuit. Otro:
Dice Belauzarán, conocí a Carlos Lomelí en 2006, fui delegado de Jalisco, se movía en distintas camionetas, todas Homer, no pudimos quitarle la candidatura al Senado. 3, Carlos Lomelí, socio de presunta narcoempresa de Rafa Márquez, candidato pluri de Morena, pero no por tómbola, sino por el dedito de López Obrador. Son los tweets que recuperamos de Belauzarán. Es mentira. Yo llegué a la Cámara de Diputados, yo participé en el Distrito 4, que es uno de los distritos con mayor rezago social en Jalisco. Realmente el distrito se ganó, pero se perdió en la mesa. Había una diferencia de 180 votos y llegó pluri por Movimiento Ciudadano, no fue por el dedito de Andrés Manuel. Trae mucho dolor porque está fuera de este movimiento que encabeza Andrés. ¿Quién, Belauzarán? Claro, habla de un dolor profundo porque no se han podido incrustar o no han encontrado el lugar más que otorgando la dignidad y prestándose a lo que les pide el gobierno federal. Entonces ya no hayan donde, no tienen cabida porque perdieron la dignidad y la moral en el transcurso de su vida política y hoy se dedican a enlodar textualmente. O sea, efectivamente yo fui candidato en el 2006, sí tenía una Hummer, nunca he ocultado lo que tengo porque son de procedencia lícita. ¿Sí? Y realmente... ¿Una Hummer, no varias Hummers, como aquí dice? No, era una y de las más modestitas, ¿no? Pero bueno, el señor le pone de más. No, yo creo que hay un gran dolor en su comentario. Ellos han perdido la dignidad y el respeto a la política en su caminar por todo lo que han hecho, prestarse a la firma del Pacto por México, prestarse a votar en contra de las iniciativas que dañan a los mexicanos, darle la espalda a la izquierda, darle la espalda a su origen. Verdaderamente no me preocupa, ni me voy a ocupar en seguir hablando de estas personas que verdaderamente lo único que han hecho es deteriorar las izquierdas y que muy seguramente, al igual que la empresa, que en caso van a quedarse con un cascarón con el PRD. Legisladores del PAN y del PRD están pidiendo que se abra una investigación en torno tuyo. Estamos siguiendo de cerca, por ejemplo, lo que dijo el diputado del PAN, Santiago Taboada, quien dijo que la PGR debe actuar en este asunto ante los señalamientos de actividades de lavado de dinero. El senador perredista Luis Sánchez llamó a investigar a fondo este asunto e ir a las últimas consecuencias. Y bueno, es al senador Sánchez a quien hemos invitado esta mañana, pues para que diga lo que tenga que decir respecto al tema y tú respondas lo que tengas que responder respecto a este tema. Si te parece, saludo al senador Luis Sánchez del PRD. Luis, senador, buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días, Carmen, qué gusto saludarte y saludo también al diputado Carlos Lomelí. De eso estamos hablando, de Carlos Lomelí, con él aquí. Te agradezco que hayas estado en la línea, escuchando lo que ha dicho esta mañana en este espacio Carlos Lomelí. Esto que, bueno, pues lo coloca en la escena pública después de que nuestro colega Sebastián Barragán, de nuestra Unidad de Investigaciones Especiales, identificó que esa empresa de Rafa Márquez, pues también tenía otros socios, uno de los cuales es Carlos Lomelí, y lo que hemos aquí seguido de cerca. Bueno, en todo este contexto de cosas, senador, ¿qué es lo que tienes que decir al respecto de Carlos Lomelí y de la situación derivada de lo que publicó el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos? Lista en la que no se encuentra Lomelí, sino una empresa que es sociedad de Rafa Márquez y de otros, y donde está también el empresario y diputado Carlos Lomelí. ¿Qué tienes que decir, senador? Sí, Carmen, con todo gusto. Mira, cuando algunos medios de comunicación preguntan mi opinión al respecto a este involucramiento del Departamento del Tesoro por medio de la OFAC, personajes como los que acabas de referir, a Rafa Márquez, a Julián Álvarez, a estas empresas que se mencionan y donde pues también aparece el nombre de el diputado Carlos Lomelí, lo que digo es que me saltan dos asuntos. A ver, la primero es que no es la primera vez que la OFAC incluye en su lista negra a Carlos Lomelí, ¿no? Ya, como él lo refirió, allá por el 2008-2011, estuvo también involucrado en una investigación similar, y ahora, bueno, pues en esta otra ocasión, en esta misma lista de empresas, se había involucrado su nombre.
Eso fue lo primero que me salta a la vista, y lo segundo es que no había escuchado al diputado Lomelí una declaración pública, ¿no?, donde diera a conocer su postura, hasta el día de ayer justamente, en que él dice que, bueno, pues que sí, que hay un terrorismo empresarial. Él dice que le pidieron que no hablara, ¿no?, que no aportara esa cortina de humo que él dice se le estaría utilizando a él para formar y cubrir lo de Odebrecht, una declaración que me parece un tanto exagerada, pero que pues es su aclaración que él hace, ¿no?, de por qué no había salido antes a aclarar esta situación. Decirte, Carmen, que ser millonario en México pues no es un delito, por supuesto, ni en ninguna parte del mundo, sí, pero que sí estamos obligados a aclarar cuando pues hay un involucramiento de esta magnitud, que no es cualquier cosa, y que pues sí me llamaba la atención que no lo hubiese hecho. Bueno, pues él ya dio sus argumentos. Yo sí creo que la PGR, en este caso, como en muchos otros, debe ir al fondo de esto. Salió Rafa Márquez, ¿no? Él dijo, bueno, yo voy a la PGR, me pongo a disposición de ellas. Julián no lo hizo así, y bueno, pues ahora ya sale también Carlos Lomelí diciendo, bueno, pues así está la situación, está entregando documentación, pero sí creo que la PGR tiene que hacer su trabajo. Definitivamente eso lo sostengo. ¿Qué dices, Carlos Lomelí, al senador Luis Sánchez? Bueno, primeramente le saludo con respeto, Luis. Mira, yo el día de ayer también externé que me extrañaba mucho que dos senadores, Jesús Casillas y en este caso tú, Luis, hicieran la petición de que yo fuera a declarar la PGR. Me preocupó mucho, porque ustedes tienen una gran responsabilidad social a través del Senado, y demostraba un desconocimiento total de la situación jurídica, porque yo no tengo ningún señalamiento. Entonces, por lo tanto, no tengo por qué pararme en la PGR a solicitud de ustedes a dar alguna declaración o a tratar de aclarar que no fui yo señalado. Hay otros 8 empresarios en esa acta, que es un cascarón de una empresa que se constituyó en el 2009 y que realmente yo no tengo ninguna relación con esta persona que está detenida, no la conozco, no existe, ni siquiera nunca le he dado la mano, y verdaderamente la intención de salir a dar hoy conocimiento de todo esto es parte de lo que a mí es de mi interés, pero también te quiero confesar y aportar algo, mi querido Luis. A raíz de que soy diputado federal desde el 2015, tengo 8 auditorías de manera continua y permanente. O sea, eso se llama persecución política. En la Cámara de Diputados yo estuve en 2 comisiones, en la Comisión de Hacienda y de Economía. Y verdaderamente me sorprendió mucho que a raíz de que yo tomo protesta, al siguiente 30 días me llegan auditorías en donde ya cumplieron el término legal, y lo que hicieron fue ampliarla otro año más. Yo creo que estas son pruebas de ácido que tenemos que pasar todos los funcionarios, no solamente de ser investigados por PGR, no solamente de someterse a una investigación por el Tesoro de los Estados Unidos, sino tener 8 auditorías de manera permanente. Eso nos hace ser aseados y manejarnos con verdad y con transparencia, no solamente como personas, sino como empresarios. Y por último, créemelo, que en México no solamente existe el terrorismo empresarial, sino también la persecución política, que estoy seguro que hoy por hoy lo que están intentando hacer el gobierno federal es tratar de hacernos ver igual. O sea, lo que sucede en el gobierno federal es indefendible, y ahorita hay toda una campaña orquestada hacia Morena para decir, miren, somos iguales. No somos iguales. En Morena se maneja con mucha transparencia, con mucha dignidad. Estamos intentando regresarle a la política la dignidad y la verdad. Yo te quiero decir que cuando se planteó lo de 3 de 3, que ha sido un escándalo, yo de manera voluntaria hice mi 3 de 3 con verdad, con valentía, a pesar de que se expone uno a los riesgos de la inseguridad en México. Y no solamente eso, el año pasado la actualicé
¿quién en su sano juicio, cuando tiene bienes de procedencia ilícita, los publica, los hace públicos? Y pareciera que lo que uno hace debería de ser un ejemplo nacional para los políticos, bueno, pues lo toman para hacer escarnio y tratar de atacar a un servidor. Yo nada más compartirte que no vamos a ir a la PGR, que no estamos citados, que no somos señalados y que no tenemos, que estamos tranquilos, que si hay alguien que nos estaba supervisando y vigilando es el propio gobierno federal, que mantenemos 8 auditorías de manera continua y que estamos tranquilos porque somos gente que nos manejamos con la verdad y que lo hemos demostrado no solamente al paso del tiempo, sino manifestando un 3 de 3 completo y exhaustivo en el cual está a disposición de todos. Senador Luis Sánchez, ¿qué dices, senador? Sí, Carmen. A ver, Carlos, primero, entiéndase, yo no solicité que tú fueras a la PGR en esos términos como lo manejas. Lo que yo dije es que creo que tendría la PGR que investigar a fondo, ¿sí? Ya otros personajes se pusieron a disposición de la PGR. Pero aquí, mira, creo que no tenemos que confundirnos ni confundir al auditorio, a la sociedad. No creo que aquí, en esta situación de la investigación que está haciendo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, pues tenga la intención de perjudicar a Morena, ¿no? Porque ustedes se victimizan por todos lados. No creo que ya haya un acuerdo del gobierno federal de Peña Nieto con el Departamento del Tesoro para esto y entonces armar todo este tinglado. No, creo que tenemos que ser muy serios y establecer en sus justos términos toda esta situación. Aquí hay una investigación del Departamento del Tesoro donde hay una empresa de la que tú fuiste socio, que ahora dices que no se echó a andar. Bueno, pues eso es parte de lo que tiene que hacer la PGR, justamente investigar si sí, si no, si hubo dinero ilícito en esto, ¿no? Eso es lo que yo estoy pidiendo. Yo no catalogo a las personas en su actitud por su militancia partidista. Yo no digo que los de Morena, porque se les involucra a uno u a otro, pues ya todos los de Morena son corruptos o tienen que ver con hechos ilícitos. Pues hemos visto ahora justamente el escándalo en Tláhuac, ¿no? Con la participación ahí del delegado y que, bueno, pues hay mucho que investigar ahí, ¿verdad? Y que se le ha defendido, por cierto, desde Morena, cuando hay algunos elementos que nos permiten decir que él sabía y que tiene cierta responsabilidad en todo lo que se sucede en Tláhuac, o bien con esta en Veracruz con Eva Cadena, ¿no? El tema de pues esa corrupción que se le notó y que en un principio López Obrador no hizo caso y después simple y sencillamente se deslinda. Esos hechos que se suscitan en Morena, que bueno, pues nos hacen decir, bueno, no todos los de Morena son lo que dicen ser, ¿no? Eso de no mentir, no engañar, no traicionar, bueno, pues no es que todos los de Morena lo cumplan, ¿no? Porque creo que habría que aclarar aquí en ese sentido, ¿no? Creo que les ha alcanzado también la corrupción. Y en este caso, pues qué bien que se aclara, pues eso es lo que estábamos pidiendo, que tú aclararas la situación y que la PGR investigue, eso es todo. Carlos Lomelí. Ok, no, mira, precisamente, senador, es a eso a lo que nos referimos cuando hablamos de que hay toda una estrategia orquestada por tratar de que seamos todos iguales. Con lo de Cárdenas, con lo de el asunto de Veracruz, quedó claro que fuimos los primeros en quitarle la candidatura, en darla de baja. Cadena, perdón. Con lo de Cadena, fuimos los primeros en quitarle la candidatura, en darse de baja, en pedir su desafuero, y estamos tras ese tema. Nosotros sí nos accionamos. En el asunto de lo que sucedió en Tláhuac, pues claro que está orquestado. Me queda claro que esta persona siempre había estado ahí, pero hoy tratan de manchar y de hacer ver mal a la gente, en este caso al delegado, porque para allá va el tema, aunque tú digas que no, que nos tiramos y que nos hacemos víctimas, y efectivamente no es el Tesoro el que está intentando meter a Carlos Lomelí o a Morena, no, es el gobierno federal.
el que intenta hacer ver que todos somos iguales, y no somos iguales. Y esto se va a aclarar y se va a decidir en el 2018, donde Andrés sea el próximo presidente de la República y podamos poner orden y recuperar la dignidad de este país. Para cerrar, senador Luis Sánchez. Sebastián Barragán es parte del gobierno federal porque él es el que hizo la investigación donde encuentra tu nombre en esta empresa de servicios educativos y de negocios. No, creo que hasta donde yo sé, Sebastián Barragán no es parte del gobierno federal, ¿eh? No, es de nuestra unidad de investigaciones especiales que dio a conocer que Carlos Lomelí está en la sociedad con Rafael Márquez en esa empresa que está entre las empresas boletinadas del Departamento del Tesoro. Sí, pero no estoy hablando de Sebastián. La que saca a flote este nombre, entonces por eso digo que no se victimicen tampoco. No estoy hablando de Sebastián, es todo un asunto orquestado por el gobierno federal para tratar de ver que somos lo mismo y no somos lo mismo, mi querido senador. La izquierda incluso, pero tú eres parte de la izquierda, senador. ¿O eras? Sí, así es, yo soy parte de la izquierda. Cuando había dignidad y respeto por la política. El gobierno federal trata en todo momento de estarnos perjudicando a unos y a otros. Me da gusto que siendo de izquierda defiendas al gobierno federal. Eso habla de tu esencia. No estoy defendiendo al gobierno. No, ¿cómo no? Pues estás ahí diciéndolo públicamente. Yo felicito que sigan con esa postura la gente del PRD, los Galileos y toda la gente que milita en la izquierda, que ha traicionado los principios y la confianza de los gente que te llevó al Senado y que muy seguramente lo va a cobrar en el 18 porque han dejado de ser dignos para representar a la ciudadanía. No, a ver, no mientas, Carlos. A ver, no miento, insisto. Luis. Pues, o sea, tú estás defendiendo... A ver, Luis, va Luis y ahora Carlos. Federal. Luis, te escuchamos. Sí, a ver, Sebastián Barragán es un investigador de Aristegui Noticias y no tiene que ver con el gobierno federal. No estoy defendiendo al gobierno federal. El gobierno federal tiene mucho que culpar de culpa de todo lo que estamos viviendo en el país en este momento. Sí, entonces, no con ese discurso tratando de confundir, creo que no se puede llegar a mucho, ¿eh? Aquí Sebastián Barragán es el que mete tu nombre a esto y ahí tenemos que establecer que la PGR, insisto, tiene que hacer una investigación a fondo. Tú eres un legislador, senador, y sabes perfectamente que no es el asunto de Sebastián Barragán. No se ocupa muchos años de militancia en la política para darse cuenta de que esto está orquestado. No estoy hablando de Sebastián, de todo lo que ha sucedido posterior a la publicación de Sebastián. Pero bueno, yo te dejo con esa nubosidad en tu cabeza, esperando que algún día se disipe para que podamos representar dignamente al pueblo de México desde el Senado. Para cerrar, senador Luis Sánchez, ¿con qué te despides? Bueno, pues aunque Carlos Lomelí diga que pues no tiene nada que ver, está bien, esa es su palabra. Yo insisto, aquí en México hay todavía algunas instituciones. La PGR, en la cual no confiamos mucho, ¿verdad? Tiene que hacer su trabajo, pero hay un sistema nacional anticorrupción que también creo que tendría que involucrarse en todo esto que está señalando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en la que involucra a diversos personajes en lavado de dinero o en actividades relacionadas con pues la delincuencia organizada. Creo que hay instituciones que tienen que hacer su trabajo y bueno, pues hay que resulte lo que sea, ¿no? Yo no estoy culpando a Carlos Lomelí de nada, estoy pidiendo que las instituciones hagan su trabajo, ¿no? Senador, gracias por estar aquí esta mañana. ¿Algo con qué cerrar, Carlos Lomelí? Agradecerte las últimas dos frases y ojalá pronto pueda sentarme a platicar contigo y intercambiar puntos de vista políticos, mi querido senador. Sí, gracias, y Carmen, pues felicitarte porque tu trabajo, el trabajo de Sebastián Barragán, donde ahora Carlos Lomelí pretende hacerlo ver como del gobierno federal, la verdad me parece terrible, pero bueno, felicitarte por ese trabajo, Carmen. Bueno, senador Luis Sánchez del PRD, gracias por estar aquí esta mañana y estamos en contacto. Buenos días. Buen día. Gracias y buenos días. Carlos Lomelí, ¿con qué te despides después de todo lo que ha pasado esta mañana con este tema? Muchas gracias, Carmen. Bueno, decirte que nosotros seguiremos trabajando por transformar este país, que hemos pasado por todo, nos han dicho de todo, nos han señalado de todo, que no vamos a quebrarnos, que vamos a continuar hoy más que nunca que estamos cerca de poder llevar a Andrés Manuel a la presidencia,
con la esperanza de que este país recupere las oportunidades, que podamos ofrecer la dignidad de vida que merecen los mexicanos, no nos vamos a quebrar. No vamos a bajar la guardia, vamos a arreciar el trabajo en Jalisco. Morena está creciendo de manera exponencial en Jalisco y un servidor con mucha humildad está haciendo un trabajo de acercamiento con la gente. En Jalisco ya no nos pega el que nos sigan diciendo esto. Ya es de muchos años lo que vienen haciendo. Cada vez que levantamos la mano nos la quieren arrancar con todo y uñas. Nosotros vamos a luchar por transformar este país, por llevar esa ola de esperanza y de transformación que tanto le hace falta, de justicia, y que los mexicanos puedan recuperar la sonrisa, las ganas de vivir y poder salir sin temor a la calle. Carlos, gracias por estar aquí para este tema, con la exposición que has hecho, con los documentos que nos enviaste y que expuso Sebastián en seguimiento al hallazgo de Sebastián Barragán, que efectivamente es lo que ha detonado todo esto, esta información que ya se publicó en este espacio de noticias y que, bueno, pues ahora has presentado la postura tuya, los documentos que están disponibles para el que quiera consultarlos directamente en nuestro portal Aristegui Noticias. Están arriba los documentos que has enviado y, bueno, pues recuperando todas estas reacciones que en torno tuyo y en torno a lo que está sucediendo se han registrado en tweets o en declaraciones como las del senador Luis Sánchez esta mañana en este espacio. Estamos siguiendo de cerca el tema, Carlos. Gracias por estar aquí esta mañana. Muchas gracias a ti, Carmen, y hasta por la darme próxima. la oportunidad. Gracias y hasta la próxima. Vamos a una